¿sí? Entonces, yendo al tema de la teoría otra vez, en la unidad 3, el tema de hoy, el que arrancamos, se trata de corte puro. Más o menos está, no es que existan 28 clases en resistencia material, hay entre 28 y 30 o inclusive 31 clases disponibles, pero nosotros tenemos feriado, algunas veces tenemos exámenes, tenemos laboratorio, entonces no todas las clases utilizamos para desarrollar propiamente contenido de teoría y de práctica. Entonces, más o menos estamos en el 7 de 28, o sea, para que ustedes tengan una idea del avance en cuanto a profundidad de lo que vamos a ir dando más adelante. Todavía estamos arrancando, gente, entonces hay que aprovechar y no atrasarse. Como siempre, empezamos con un índice, bibliografía, vamos a estudiar Profe, ¿sí? perdóname que te interrumpa, pero hay un compañero que está esperando a que la aceptes para entrar a la clase. Un segundito. Y ahí entró. ¿Ya? Ingresó ahí. Es raro porque yo no puse ninguna restricción. Los que tienen el link directamente ingresan sin problema. Sin embargo, si pruebe por favor de nuevo. Seguimos. Vamos a ver el corte puro. Vamos a estudiar un poco los principios del corte puro. El corte puro es un tipo de esfuerzo. También vamos a ver el método de la resistencia, método general de la resistencia de los materiales para corte puro. Y es el mismo proceso que dimos cuando estudiamos esfuerzo normal. Vamos a volver a estudiar las limitaciones de la fórmula. Vamos a analizar la distribución de tensiones. Acá va a aparecer un aliado permanente en esta materia que es el teorema de Cauchy. Y vamos a revisar básicamente los tipos de problemas principales, que son dimensionamiento y verificación, sin entrar a hacer todavía en esta clase práctica. Ortiz-Berrocal, capítulo 3, es siempre un libro fantástico para este tema. Sin embargo, también el Ebor Epopop, que está acá indicado, edición número 2, capítulo 1.8, está también de forma bastante pedagógica, didáctica, por decirlo así, el análisis recomendado del libro para que ustedes repasen y profundicen a lo que van a ver acá, las preguntas que se hagan y si quieren verdaderamente profundizar un poco más. Nosotros en resistencia de materiales 1 y también en resistencia de materiales 2, un poco hacemos menos en 2 que en 1, pero lo que hacemos nosotros, a diferencia de lo que se hace en currículum de otros países, esto lo digo poco porque estuve mirando semestres pasados y este semestre también, mirando desarrollo de clases de algunas universidades en México y en Colombia, en Chile, en Brasil. Nosotros en realidad tenemos una pequeña diferencia en la teoría. Nosotros desarrollamos un poco con más profundidad de conceptos, tratando de entender por qué pasan las cosas. Y en los problemas tenemos extremadamente mucha similitud. Sin embargo, los problemas que nosotros generalmente desarrollamos, tratamos de que no sean problemas de ingeniería civil exclusivamente, sino que podrían ser problemas de ingeniería mecánica, ingeniería para alguien que está diseñando una junta, una parte inclusive una pieza de automotriz, etcétera. Entonces, no nos limitamos al problema de la estática, no nos concentramos mucho en el problema de la estática, nos concentramos en el problema del sólido elástico, tratamos de entender lo que pasa en cada tipo de estado, tipo de esfuerzo que vamos a desarrollar. Bueno, el esfuerzo de corte puro es uno de esos esfuerzos y aun cuando existen pocos casos
como por ejemplo los roblones, remaches, las juntas soldadas y una tijera, por ser ejemplo básico. Acá hay dos fotografías justamente de roblones o tornillos y también de soldadura, donde la parte donde se supone que tenemos el trabajo del tornillo es el que está trabajando al corte, se somete, por ejemplo, en el caso del roblón, se somete a una fuerza que está indicada acá por la letra T, y esta pieza que está aquí es la que está sometida a corte. Entonces son dos ejemplos de piezas que están sometidas a corte. Acá tenemos una soldadura, acá tenemos otra soldadura. La soldadura, ambas están trabajando y, existe un área de corte. Estos son casos típicos de problemas en donde existen cortes, pero no hay muchos problemas en el caso de vida real en donde exclusivamente estén actuando fuerzas de corte. Inclusive en el caso del roblón y la soldadura, aunque los esfuerzos predominantes, perdón, no las fuerzas, los esfuerzos predominantes son de corte, no es que existan solamente esfuerzos de corte, existen también combinaciones. Eh, ¿Cómo se estudia el análisis de esfuerzos cortantes? Ustedes recordarán que desde la primera clase de resistencia 1 nosotros les hablamos, qué sé yo, la primera clase o la segunda clase por ahí, les hablamos de líneas de estado, ¿sí? Cuando nosotros les hablábamos de líneas de estado, les decíamos, las líneas de estado son en realidad una reducción de fuerzas y momentos conforme a un eje y conforme a planos de cargas, ¿sí? En el caso que existan fuerzas, como en este caso, fuerzas aplicadas, eh, este, perdón, está ahí. En el caso que exista, como muestra aquí, una fuerza, eh, nosotros lo que decimos cuando hacíamos las líneas de estado y cuando hagamos las líneas de estado, lo que vamos a hacer es calcular lo que ocurre en una sección recta ante un par de ejes centroidales y que también son principales. Siempre son estas tres condiciones las que nosotros colocamos para escoger el centro de reducción de esas líneas de estado. O sea, las líneas de estado que nosotros utilizamos en una pieza, acá en este caso son los esfuerzos cortantes los que vamos a buscarlos, pero en caso general, aunque estén sometidos a fuerzas y momentos combinados con esfuerzos normales, siempre las líneas de estado, las que estudiamos, siempre buscaban reducir las fuerzas y los momentos según la resultante de una sección recta, tal que se reducen según un par de ejes centroidales principales. O sea, obviamente que si nosotros tomamos un centro de reducción de fuerza que no coincida con el centro de gravedad ni con el eje X, que sería un eje en este caso de la viga o de la pieza que estamos estudiando. Si nosotros tomáramos en vez de este eje X, otro eje X paralelo a este eje X, pero que pasa, por ejemplo, a una distancia de 10 centímetros del eje X, todo el conjunto de líneas de estado va a ser distinto. ¿Por qué? Porque hay un cambio de eje reducción. Hay un cambio de reducción del lugar a donde reducimos las fuerzas exteriores. Van a aparecer torsores, van a aparecer momentos flectores distintos, ¿sí? Aun cuando el mismo sistema de fuerza es el que está actuando. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque más adelante vamos a seguir haciendo esto en forma sistemática y acá empiezan a verse de nuevo por los por qué de este análisis. Recuerden que nosotros estamos analizando un sólido elástico. Aquí existe una complejidad muy grande en la distribución de tensiones. Sin embargo, nosotros esa complejidad la vamos a simplificar en forma muy conveniente
sin perder precisión, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta pieza, así como está sometida a cargas de corte. Suponemos que esa carga de corte son estas dos fuerzas, acción y reacción. Y podemos aplicar perfectamente a esta pieza una sumatoria de fuerzas igual a 0 en la dirección X, sumatoria de fuerzas en la dirección Y de la pieza. O sea, la suma de todas las fuerzas interiores tiene que ser a la fuerza interior, o sea, la respuesta del corte de haber aislado esta sección. Q sub I es la respuesta de la sección al efecto de la carga exterior F, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección Z no existe porque suponemos que solamente existe una carga de corte, no existen dos cargas de corte, sino que una carga de corte. Entonces, la carga F en la dirección Z, por decirlo así, o que pueda ser paralela a la dirección Z, no existe. Entonces, la suma de fuerzas en esa dirección es 0. También decimos, aquí exclusivamente estamos ante una pieza sometida a los efectos de corte. Por lo tanto, sumatoria de momentos alrededor del eje X, sumatoria de momentos alrededor del eje Y y sumatoria de momentos alrededor del eje Z son todos, en todos los casos, 0. ¿Por qué? Porque no existe carga de momento en ninguna dirección. Tampoco existe carga de torsión, eso ya no está puesto aquí, pero estoy aclarando para que se entienda que todas las sumatorias de fuerza en todas las direcciones, excepto en la dirección donde existe la fuerza resultante F, son todos 0, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, lo que hacemos ahora, es decir, aplicando el método general de la resistencia de los materiales, paso 1, relacionamos las cargas exteriores, en este caso F, indicado acá con el color verde, con las fuerzas internas, que en este caso está representado por Q sub I, la resultante. La resultante de las cargas interiores, que la respuesta de la sección o del material ante el efecto exterior de la carga F, está dada la resultante está dada por Q sub I. Pero si yo analizo un elemento cualquiera, como está acá indicado, este punto que tiene la forma de paralelogramo, que está a una distancia ρ y tiene coordenadas z e i. Entonces aquí va a aparecer una fuerza interna pequeña o de valor desconocido, pero le llamamos diferencial, fuerza normal. Y también va a aparecer una fuerza tangencial a la sección recta, ¿sí? Estas son las dos únicas posibilidades que existen porque estamos realmente analizando la tensión en ese punto. Esto da una gama de otras posibilidades porque este vector que actúa en esta sección en realidad es un tensor porque tiene módulo de dirección y sentido y también plano de acción. O sea, la fuerza dividido esta área, tomando estos como vectores, cada uno de estos como, tenemos 6 coordenadas aquí, las 3 coordenadas de este plano y las 3 coordenadas que son módulo, dirección y sentido también de esta fuerza. Por lo tanto, esto verdaderamente es un tensor. Y el objetivo de esta deducción, como sabemos, es simplemente encontrar el valor de esta tensión que está aquí, que por el momento, así como está, nosotros lo único que podemos decir que la suma de las fuerzas es igual a 0, eso vamos a ver en la siguiente lámina, pero además podemos decir que la tensión normal multiplicada por el área es la componente en esta dirección, la componente normal, y la componente tangencial, que sería esta, sería la diferencial F sub QI, es igual al tau también, que estamos buscando también este valor tau, multiplicado por diferencial A. Tanto sigma como tau ambos son desconocidos, no sabemos el valor que tienen, ¿sí? Y el objetivo de esto es descubrir ese valor. En la parte B del paso 1 ya consiste en, base a todo esto,
plantear estas ecuaciones de equilibrio que decía yo hace un minuto. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas normales tiene que ser 0. La sumatoria de los esfuerzos cortantes en la dirección vertical tiene que ser igual a la resultante Q sub I. La sumatoria de todas las fuerzas cortantes en la dirección Z es 0 porque decimos que aquí no existe resultante. Y lo mismo, la suma de los tres momentos y también del esfuerzo del momento cortante en cualquier dirección, en cualquier eje en realidad, son, en este caso estamos tomando ejes Z e I y Z, que son centroidales y principales. Pero por el momento eso dejémoslo en paréntesis y enseguida nos vamos a dar cuenta por qué son así. ¿Sí? Hasta aquí podemos ecuacionando llegar a las relaciones. Nos damos cuenta que tenemos más incógnitas que ecuaciones, porque aunque sabemos que esta integral es 0, no sabemos cómo varía sigma adentro de esta área. Entonces, como esto es una integral, punto a punto puede tener cualquier valor. Lo mismo para este valor de Q sub I, la misma cosa. Entonces, para poder resolver tenemos que seguir avanzando. En otras palabras, a falta de información de cómo se distribuyen estas fuerzas cortantes en una sección recta cualquiera, tenemos que seguir explorando alguna observación, algo que con un experimento, con una observación de laboratorio, podemos deducir o por lo menos aproximarnos a cómo es que está comportándose esta pieza ante los efectos de la carga que estamos teniendo. Y es así que hacemos el paso 2 del procedimiento general o el método general de la resistencia a los materiales. El paso 2 siempre consiste en llevar esto a una experimentación, como decía recién. Experimentalmente estudiar un pedazo de esta pieza, llevarla al laboratorio, someterla a la carga exterior y observar qué pasa. Al hacerlo, lo que primero notamos es que las secciones que antes eran planas siguen siendo planas. O sea, se cumple para el caso de tipo de esfuerzo corte puro que la hipótesis de Navier funciona. Es lo primero que se observa en el laboratorio. Por lo tanto, si nosotros querríamos escribir la relación entre epsilon y la coordenada, básicamente sabemos que epsilon finalmente es 0. Y lo otro que nos damos cuenta es que si tratamos de escribir la distorsión angular, esta letra que realmente es distorsión angular, es gamma, salió, en vez de salir en griego, salió en alfabeto normal. Esta expresión de la distorsión, nosotros lo que sabemos que es igual a este valor diferencial B dividido diferencial X. O sea, esta es la definición de distorsión angular. Y esa distorsión angular vamos a ver enseguida, o haciendo observaciones en laboratorio, qué es lo que se deduce respecto de esa distorsión. Lo que se detecta al observar en el laboratorio es que esta distorsión a lo largo de cualquier punto de esta sección es constante. O sea, si tomamos un punto, otro, cualquier punto en realidad de esta sección, esta distorsión, o sea, la relación entre lo que se deforma y por unidad de longitud es constante. En otras palabras, ya que tau es igual a G, que es la constante de Young para corte, multiplicada por la distorsión angular. Y si la distorsión angular es constante, entonces concluimos que tau también es constante. Un poco eso es lo que se concluye acá, además de que epsilon sí es 0, y epsilon es 0, como vimos recién, en la hoja anterior, como existe una relación por la ley de Hooke, que epsilon por E tiene que ser igual a sigma, entonces al ser epsilon 0, ahí automáticamente la tensión normal es 0. Llevando estas expresiones a las ecuaciones que vimos hace rato, en la parte 1, voy a retroceder un poquito, a estas ecuaciones que estaban aquí en la hoja 7,
Introduciendo, ¿qué es lo que surge? Surge, en primer lugar, que la tensión es cero en cualquier punto, normal, ¿verdad? La tensión normal es cero en cualquier punto. La tensión cortante, que es el objeto principal de esta deducción, es igual directamente a la fuerza dividido área. O sea, esta fuerza resultante Q sub I no es otra cosa que también la carga exterior cortante, ¿sí? Entonces, también de paso encontramos estas dos relaciones que están aquí, que dicen que la tensión en X por todo esto es igual a cero y la tensión acá también es igual a cero. Acá nos quedamos un poquito trancados respecto de a dónde reducimos las fuerzas, pero dejemos aquí porque este es un tema más bien matemático antes que físico. Matemáticamente lo que significa es que llegamos a la conclusión de que esto es cero y además que esto es cero. Entonces esto puede no ser cero, porque algo por cero siempre es cero. Entonces el centro de gravedad puede ser cualquiera, pero eso es exclusivamente porque estamos en el caso de corte puro. Cuando veamos flexión un poquito más adelante o cuando vimos esfuerzo normal un poquito más atrás, esto no era así, porque la tensión no era cero, existía. Entonces, la conclusión automática es que el centro de gravedad tenía que estar sobre el centro de reducción de las cargas exteriores, ¿sí? Que significaría que esta parte sea cero. Por acá dejo, vuelvan a revisar esto para entender mejor, pero hice el paréntesis que fue una interpretación más bien matemática de esta expresión que está aquí. Bueno, finalmente con esta información de que tau es constante y es igual a Q sobre A, se puede ya empezar a trazar los diagramas de las variaciones de tensiones que concluimos que en cualquier punto es siempre tau constante. Y aquí un poco concluye esta primera parte de esta. Podemos ver representaciones de un elemento, este es un elemento de diferencial cualquiera, estamos hablando de un pequeño elemento chiquito que puede estar acá, pero que ponemos forma de cubo. Podemos dibujar así, estos son los esfuerzos cortantes. También se suele dibujar así o así. Esto es en el plano, esto es en el espacio, asumiendo que tau es un tensor, pero con un solo valor. Pero también se suele colocar varias flechas indicando el tau, ¿sí? Son formas de representar la misma cosa. Entonces, las limitaciones de la fórmula del esfuerzo cortante son que la carga debe ser centrada, esto lo repetí varias veces, o sea que también el momento flector no exista. Esto es esencial porque si no esas fórmulas que vimos hace rato, aparece componente de esfuerzo normal, aparece componente de flexión y eso distorsiona completamente el valor de esta fórmula que está aquí. Entonces, la carga también debe ser estática. Eso sabemos porque cuando aparecen cargas dinámicas, como lo vamos a estudiar mucho mejor en resistencia 2, los efectos dinámicos generados por la entrega de energía cinética, generalmente de las masas que chocan contra las estructuras, esa energía cinética hace que se genere una sobrecarga directamente proporcional a esa energía, y esa sobrecarga, al ser carga dinámica, descompone otra vez directamente esta fórmula que está aquí. Entonces, la carga tiene que ser estática. Y la pieza debe ser de un mismo material, o si no, no vamos a poder asumir que G sea constante. La pieza tiene que ser homogénea, o si no, no vamos a poder asumir matemáticas de los medios continuos. No vamos a poder escribir integrales, en otras palabras. Y la pieza no tiene que tener tensiones iniciales o residuales. Y esto es simplemente así, porque si no fuera así, esta fórmula Q hay que sumar un valor desconocido. ¿Por qué? Porque estas tensiones iniciales generalmente se aparecen mejor porque cuando se fabrica el material, si fuera esto, por ejemplo, una barra de acero que se está cargando, y después enfriando, si se enfría en forma no homogénea,
esos enfriamientos diferentes generan tensiones internas que pueden ser muy grandes. Y esas tensiones, al ser grandes, esta tensión que está aquí, que nosotros dedujimos recién, hay que sumarle un valor, que es esa tensión que es desconocida, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos aplicar esta fórmula si existieran tensiones iniciales o residuales. Se puede eliminar las tensiones residuales, claro, con tratamientos térmicos, si fueran metales, que un tratamiento térmico se mete en un horno, se calienta, después se lo deja enfriar lentamente, o haciendo forjados o estriados. En el caso de las varillas de construcción, por ejemplo, se estiran y se tuercen. Entonces, todo eso hace que se conforme mejor y se alineen mejor los esfuerzos internos, desapareciendo las tensiones iniciales sobre todo, pero también creándose un efecto de homogeneidad, mejores capacidades de resistir esfuerzos. Todo eso se puede eliminar con métodos constructivos de los materiales, pero a efectos de esta fórmula, si existieran esos efectos, no fueran eliminados, esta fórmula no sirve. Entonces ustedes dirán, la pucha, esta fórmula tiene demasiados peros, demasiadas limitaciones para que funcione. Y en realidad, así como en los casos que vamos a ir viendo, si nosotros como proyectistas somos cuidadosos de que se vayan cumpliendo razonablemente estas condiciones, también la fórmula es razonablemente simple, rápida de aplicar y precisa, ¿verdad? Precisa en la necesidad que nosotros requerimos. Bien, acá hay algunas pequeños flash de información solamente para que volvamos a refrescar un poco lo que dijimos hace un minuto atrás. Esta era la deformación, lo que está a la izquierda es la deformación supuesta, o sea que la distorsión angular es constante en cualquier punto, pero obviamente cuando estamos frente al material real, no es perfectamente plano, es más o menos de esta forma, pero como decía yo en algún momento, en la realidad si tenemos estos casos de corte predominantemente, corte puro predominante, como fuera por ejemplo un bulón trabajando, uniendo dos chapas, realmente ese bulón está trabajando sensiblemente según el modelo de la deformación supuesta, aun cuando ocurra esto, excepto en los bordes, nuestras fórmulas son bastante precisas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la tensión supuesta suponemos que es constante, pero la tensión real en el borde es cero. En un rato vamos a ver por qué. El por qué se llama el teorema de Cauchy. Y estas serían las tensiones o las distribuciones de tensiones reales. Para ir redondeando ya esta parte del programa, acá tenemos algunos ejemplos de casos reales donde estamos haciendo trabajar, en este caso, chavetas. O sea, chaveta que es un pasador, como está mostrado aquí, que se hace como encastre entre dos piezas. Generalmente este es un eje unido a un motor y esta es una polea que hace girar algo, por ejemplo, una cinta transportadora, un canguilón o alguna otra cosa. Y estos elementos de unión, tanto pasadores como chavetas, son los elementos que están puramente sometidos a corte. También esta sería un encastre de madera, ¿sí? Entonces tenemos este encastre con una fuerza, son todos ejemplos, ¿verdad? Y acá esto que está con un color diferente sería el área que trata esta fuerza N de rebanar o de cortar la madera sobre la cual se apoya, ¿verdad? La misma cosa aquí. Esta madera trata de rebanar esta área, es como sacar o hacerle deslizar según ese plano. Estas serían las verificaciones que habría que hacer, ¿verdad? El funcionamiento más o menos se puede representar así. Funcionamiento es una técnica muy común. Nosotros
encontramos punzonamiento en casi cualquier proceso metalúrgico donde querramos construir cualquier pieza metálica por efecto de una prensa que a través de un molde presiona un molde, un contramolde, un macho hembra, y en el medio se pone una chapa y la prensa lo que hace con mucha fuerza presiona los moldes que son de acero especial, macho y hembra, presiona la chapa y una vez que se retira queda ya conformado o con la forma que uno desea. Bueno, todo ese proceso de conformado y también a veces en ese proceso de conformación también se perfora, se da el fenómeno de punzonamiento. Es una pieza mucho más dura que esta otra y que por efecto de presión rebana un pedazo según en este caso un área lateral, rebana un pedazo de material, ¿sí? Estos son casos típicos de corte. Finalmente llegamos al teorema de Cauchy y acá quisiera, voy a hacer un paro aquí de unos segundos simplemente para preguntar sobre lo que llegué hasta ahora. ¿Hay algo que alguien quiera preguntar más? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Angélica Ramírez. No cambiaste tu nombre. Pone tu apellido primero y después tu nombre. ¿Estás? Angélica. Angélica Ramírez. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe, Sí, te profe, se te escuchan. escucha. Sí, Sí, profe, se profe. te escucha. Angélica Ramírez entonces no está. Ok. Acabo de expulsarle de la clase. Profe, haciéndote una pregunta con respecto al Teams. Hace rato yo intenté cambiar mi nombre, así como dijiste, y me salía que tenía que volver a restablecer y cambié todo, no mi cuenta. No sé si ahora te aparece mi apellido primero. No, no sé. Diego Rojas también está mal escrito. Tiene que corregir. Yo estoy viendo así en líneas generales. Gala Gaona, corregí. Gala, ¿estás? Sí, profe, ¿qué querés que cambie? ¿Se ve mi nombre primero? Sí. Qué raro. Yo cambié ya. Acá hay un Gary González. A este Gary yo le había puesto ausente porque Gary no hay ningún Gary en la lista de la facultad. Si quieren seguir ausente, sigan cambiándose el nombre. Joaquín Vasconcelos, lo mismo. Traten ¿Qué pasó conmigo, profe? después no, o sea, convengamos lo siguiente, tienen que estar presentes en toda la clase, traten de estar presentes, esa es la regla de la facultad y les conviene, ¿verdad? Si entran solamente para ponerse en la lista, no tiene ningún sentido. Profe, pero no entiendo qué problema hubo. Yo no cambié mi nombre, ¿Quién sos vos? Joaquín Vasconcelos. Sí, tenés que poner Vasconcelos Joaquín, no Joaquín Vasconcelos. Ah, eso Y, no y me eso cuenta más expliqué, nada. y eso expliqué varias veces, Joaquín. Profe, ¿y qué va a pasar con las clases anteriores?
en los que tuvimos con nuestros nombres. El nombre que no encontré, ya no encontré, pero yo tengo todo registrado. Esto está todo en un Excel. Ya vamos a hablar después de eso. Ahora, último aviso, pongan bien sus nombres o si no podemos perder la... Profe, una última sugerencia, creo yo, ¿verdad? No sé cómo Nicolás funciona Teams. Arévalo, ¿estás? Sí, profe. Nicolás, Acá estoy, profe. ¿y después? Pero yo ya cambié ya, profe, mi nombre. No, no está cambiado. Profe, ¿puedo salir y Ah, volver a entrar para cambiar? Sí, sí. Voy a cortar un minuto. dale, profe. Profe, ¿sabes qué está pasando? Es ¿Sí? que, por ejemplo, yo ya cambié, ¿verdad? Y aparece como si fuera que yo estoy de dos dispositivos, tal que es Melgarejo Arce Evelyn Paola, y me aparece mi mismo nombre, pero con mi nombre de hace rato. Sí. Tenés que salir entonces y volver a entrar. Hice eso, profesor, pero aparece como si fuera, se quedó el otro guardado también. Quédate tranquila, porque todos los nombres están registrados. Si está de derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Lo único que no quiero es que me pongan un diminutivo de su nombre, porque si no, no encuentro. ¿Ok? Profe, yo te Sí, sigo profesor. saliendo con mi nombre primero. ¿Cómo? Te sigo apareciendo con mi nombre primero. Sí, Porque, así es, bueno, Gala. voy a salir y a cambiar nomás, pero ya había cambiado hace rato. Profe, yo veo su apellido primero, Gaona primero aparece. A mí también me sale su apellido primero, profe. Entonces tenés dos usuarios, Gala. Bueno, ya está, lo de menos. Voy a esperar unos minutos y ya volver a pasar la lista. Seguimos nosotros con esto. Teorema de Cauchy. Atiendan bien todos. Si se entendió hasta aquí, se está entendiendo también por qué si nosotros el mismo cuerpo, el mismo cuerpo que usamos para estudiar el esfuerzo de corte por el método general de la resistencia en los materiales es este que está aquí. Ahora, este cuerpo, lo único que hacemos nosotros es tomar un paralelepípedo según la dirección que está acá indicada. O sea, este es un paralelepípedo muy chiquito que tiene una de las caras, esta cara que está aquí indicada. ¿Se ve mi cursor? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe. Sí, profe. Esta cara que está aquí, que es la cara que da directamente con el área de corte, es esta que está aquí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces esta cara es una sección que es paralela al eje transversal, o sea, es paralela al eje XZ, por decirlo así, y coincide con esta tensión que está aquí, con la dirección que estoy mostrando acá en la figura más grande, ¿sí? Es un poco para que se ubiquen geométricamente o espacialmente de dónde sale este pedazo de paralelepípedo que está aquí dibujado. Evidentemente, nosotros lo que acabamos de calcular es el valor de tau sub c. Permiso, Por la profe. forma. Sí. Profe, no se ve la Profe, presentación se ahora. ve. Sí, no se ve tu presentación, profe. Ya. Por eso Otra persona estaba compartiendo la pantalla, profe. Creo que alguien se habrá equivocado. ¿Desde qué momento no me vieron? Un poco después que preguntaste si se ve el cursor. Ok, bueno, vamos a repetir desde ahí. Un ratito. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahora se ve, profe. Bueno, entonces, decía hace rato, el cursor está mostrando esta sección o estas tensiones y esta sección, perdón, esta área, que es la misma área que está acá indicada, ¿sí? Entonces, este paralelepípedo que está aquí es exactamente el mismo que está aquí. Y esta cara que está aquí vendría a ser la cara que está de este lado, ¿sí? Bueno, entonces, la deducción que acabamos de hacer nos permitió calcular tau sub c. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente encontrar a través de ecuaciones de equilibrio, o sea, sumas de fuerza y sumas de momentos, pero ya de este elemento diferencial,
vamos a encontrar la relación que hay entre este valor de tau sub A y este valor de tau sub C, y también entre este valor de tau sub D y el valor de tau sub D. Vamos a tratar de entender cómo son estos taus entre sí. Estamos hablando del tau que aparece en la cara superior, en la cara inferior y en los ambos laterales que están acá. Para esto lo que se hace es que se aplica suma de fuerzas en las dos direcciones, en X y en Y igual a 0, y suma de momento en cualquier punto. En este caso estamos tomando este punto O. Este punto O como centro de momentos, ¿sí? Y cuando aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0, lo que ocurre es tau sub D en la dirección Y, ¿verdad? Ahí está. En la dirección Y, tau sub D, que es esta, multiplicado por esta área, que no es otra cosa que T, el espesor, por diferencial I, esta altura, ¿sí? Esta fuerza que está apuntando hacia abajo tiene que ser equilibrada por esta fuerza apuntando hacia arriba, o sea, tau sub C, que está aquí, tau sub C, multiplicado por área, que vendría a ser esta distancia por esta distancia. No es otra cosa sino el ancho por diferencial I, ¿sí? Bien. En otras palabras, se puede deducir que tau sub D es igual a tau sub C. Haciendo el mismo procedimiento en la dirección X, se llega a la conclusión que tau sub B es igual a tau sub A. Por lo tanto, tau sub A es igual a tau sub C. Y este es el teorema de Cauchy. Si nosotros dibujáramos este elemento diferencial en forma plana, por decirlo, el teorema de Cauchy lo que dice es que los esfuerzos cortantes convergentes en una sección, en un elemento como este, en la sección recta, son iguales. Eso significa que si acá tenemos, por ejemplo, 10 kilos por centímetro, acá será 10 kilos por centímetro, sí o sí. Y si acá es 10 kilos por centímetro y en esta dirección, en dirección opuesta, aparece también los 10 kilos por centímetro y aquí también. O sea, los tau en todas las caras son iguales. Pero también significa que si este valor es 0, también será 0 este, y así todos, ¿sí? O sea, esto fue lo que Cauchy dijo y nosotros lo convertimos en teorema de Cauchy. Hay varias formas de deducir esto. Esta no es la única forma de deducción, pero es la forma más, por decirlo, física. Cortamos nada más un elemento y hacemos suposiciones. Cortamos un elemento en este caso y suponemos que hay equilibrio, porque es así. Y en ese equilibrio, al dibujar y al poner las componentes de fuerza que aparecen en el elemento, nos surge la ecuación, o sea, el teorema de Cauchy, que es lo que queremos demostrar. Bien, dando un pasito más, este es un elemento dentro de un sólido elástico según unos ejes Z y X, y todas estas tensiones son las tensiones que en general, cuando este elemento está cargado, en general las acciones de las cargas exteriores van a producir estas tensiones tau en XY, tau en XZ, tau en IZ, tau en XY, etcétera, etcétera. En todas las caras van a aparecer esfuerzos de corte, y la verdad que acá falta dibujar también esfuerzos normales. La idea es que en realidad esto que está aquí, cuando aparecen tensiones en todos lados, se llama estado triple de tensiones. Lo que se quiere significar con este dibujo es simplemente de que al ser tensores, todo esto, si yo cambio el plano de acción,
de un conjunto de ejes X y Z, cambio a un conjunto de ejes B, A, C, entonces todos los valores también van a cambiar. O sea, el hecho de cambiar los ángulos de referencia por ser tensores va a cambiar completamente también todos los valores correspondientes. Y esto lo vamos a calcular en poco tiempo. Cauchy, si fuera esto corte puro, o sea, si solamente existieran corte, también ocurrirá esto que está acá indicado. Pero esto vuelvo a decir, es la idea que quiero significar acá más que ninguna otra cosa, es que empiecen a imaginarse que estos elementos que nosotros estamos estudiando no son planos, sino son elementos dentro de un sólido elástico que si se pudieran ver, no se pueden ver las tensiones, pero si se pudieran ver, serían como unas líneas, como unos fideos que se van moviendo, como un torrente de agua, imaginando el caudal que va circulando. Esos son imaginativamente o metafóricamente los esfuerzos normales. Y bueno, los esfuerzos de corte son un poco eso, pero en la dirección perpendicular, ¿sí? Y hay que tratar, o sea, es conveniente intentar imaginar esto a medida que vamos haciendo los tipos de esfuerzos. Bueno, llegando un poco al final de esta primera parte, los problemas principales, así como habríamos hablado, son el de la verificación de tensiones y el de dimensionamiento. En verificación lo que nosotros es decir, sabemos todo, las tensiones admisibles, de corte, el área, la fuerza aplicada, y lo único que hacemos es dividimos F dividido A y vemos si es menor, mayor o igual que el esfuerzo admisible al corte, que generalmente es una propiedad mecánica inherente del material que estamos usando, si es acero, si es bronce, si es aluminio, madera, etc. Y el dimensionamiento, que consiste en, sabiendo las fuerzas que están aplicadas y los valores admisibles, calcular las áreas necesarias para que todo el sistema no se rompa. Acá vamos a ver simplemente un poquito de dibujos adicionales de situaciones, por ejemplo una ménsula corta, en donde nosotros tenemos situación de esfuerzo de corte. Más ejemplos de esfuerzo de corte. Acá, por ejemplo, uniones de tornillo y un tornillo que ya está, por decir, está roto. Esto no está roto, pero evidentemente se deformó plásticamente a un punto que ya no me sirve este tornillo. Difícilmente voy a poder este tornillo todo torcido meter en otro lugar y utilizar. Acá se nota que hubo un corte, un intento inclusive de rebanamiento en este lugar debido a la forma de trabajo. Y acá hay algunos dibujos adicionales para que vayan de alguna manera viendo más situaciones como la que estoy mostrando, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Parece que ninguna, profe. Bueno, Sí, profe, se entiende. ¿qué ven ahí ahora? Corte puro. Dice. La biografía, secciones del índice, profe. Un índice, ok. Bueno, vamos a seguir con el tema de corte y vamos a pasar ahora a otra forma de corte que es más normal, más estándar, más común, que se la encuentran más en los problemas de ingeniería. Y es el problema de la torsión. Como siempre, les voy a proporcionar bibliografía. Vamos a hablar un poquito de los tipos de problema de torsión que vamos a estudiar y cuáles no. Traten de entender rápidamente cuáles no y cuáles sí, evidentemente, porque lo que sí tenemos que estudiar mejor, lo otro se puede estudiar de referencia.
Vamos a aplicar el método general de la resistencia a los materiales para poder resolver la ecuación. Vamos a analizar cómo calcular las tensiones y los desplazamientos. Vamos a hacer un poco de análisis para el caso de torsión en perfiles de paredes delgadas y los famosos problemas principales. Y les voy a recordar la fórmula de transmisión de potencia de física 1. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros usar en algunos problemas la fórmula que ustedes ya la conocen y que es de física 1. Bueno, como siempre, el Ortiz Berrocal, muy buena bibliografía, y el Egor Epopov, altamente recomendado para... Y en los problemas, el Mirolivov. El Mirolivov es hasta este momento, en lo que va de unidad 1, 2 y 3, es la mejor referencia de problema para todo lo que estamos viendo. Hasta este momento. Bueno, acá empezamos el tema de torsión. Para ir aclarando, hay tipos de torsión que nosotros no vamos a estudiar. Nosotros no vamos a estudiar esta torsión que está aquí, ni esta torsión que está aquí. Pero son casos de torsión típicos, por eso estos dos últimos casos los vemos en resistencia 2, como una extensión de análisis, porque hay fórmulas y enfoques diferentes. Diría que totalmente diferentes, pero siempre son problemas de torsión. Y el enfoque más clásico que estamos viendo en la materia se da en este caso de una torsión uniforme en secciones circulares. Este es el típico caso que nosotros podemos aplicar muy fácilmente todo lo que estuvimos haciendo desde la unidad 1 hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres clases de problemas? Estos tres problemas son bien distintos. Cuando tenemos secciones que no son circulares, aparecen estas distorsiones que está intentada ser dibujada por estas líneas redondeadas. Estas líneas redondeadas lo que pretende es transmitirle a ustedes de que las secciones planas no permanecen planas, y aun cuando no tenemos restricciones de alabeo, esta aparición de distorsión en los planos hace que la complejidad del problema de la torsión sea muy diferente. Para poder resolver hay que aplicar teorías adicionales. Una de ellas es la teoría de la membrana, o se puede resolver por problemas por teoría de elasticidad. Y aun cuando no es que están tan lejos de nosotros, no lo vamos a ver nomás ahora, y simplemente decimos que esto pasa a resistencia 2. Y aquí sí, como vamos a ver, vamos a poder cómodamente aplicar todo lo que la técnica general de la resistencia de los materiales que hemos estado viendo hasta ahora. Otro caso que no lo vemos es la torsión uniforme, que básicamente significa restringir un ala de un perfil y aplicarle un momento torsor. Este momento torsor puede venir por muchas cosas, pueden venir por cargas de flexión también, pero que al no estar aplicadas según un eje centroidal principal, ahí ya está produciendo torsión. Al restringirle el alabeo según el tipo si se fijan acá, esto que estoy indicando aquí pretende decir que esta sección está pegada por una pared o por una estructura rígida que le impide a los puntos de esta sección que está pegada contra la pared deformarse libremente, está rígida. Y esa rigidez hace que aparezcan un montón de distorsiones de fuerzas normales, fuerzas cortantes, muchísimo más grandes de lo que aparecerían si es que no tuviéramos este problema. Entonces, esto es un poco parte de la charla que les estuve haciendo recién. Pero yendo un poco al grano, nosotros solamente vamos a estudiar secciones circulares, macizas o huecas.
Este primer punto completito que está aquí, ¿sí? Ahora, en las secciones no circulares solamente vamos a estudiar el caso de perfiles de sección cerrada. ¿Por qué? Porque el caso de perfiles de sección cerrada es muy típico y es también un problema simple de ecuacionar con las técnicas estándares que tenemos hasta aquí. No necesitamos aplicar teoría de elasticidad para poder resolver secciones cerradas. Tampoco macizas de sección circular, tampoco huecas de sección circular. Aquí sí necesitamos alguna teoría. Aquí la teoría se llama la teoría de la membrana. También podemos resolver con la teoría de la membrana secciones rectangulares, triangulares y otras. Y si no queremos aplicar teoría de la membrana, tenemos que aplicar sí o sí teoría de elasticidad, que ya es otra historia. Bueno, el caso que sí vamos a estudiar en resistencia 1 es el de la torsión de secciones circulares. Y acá volvemos al método general de la resistencia a los materiales, donde tenemos una pieza sometida a torsión, tenemos una sección recta cualquiera que cortamos para poder analizarla y expresamos como paso A, el primer paso primer paso, pero la parte A, expresamos todas las fuerzas normales y cortantes que aparezcan. Este es idéntico al paso 1 que vimos con corte puro, así que la voy a pasar rápido, los comentarios son todos idénticos. El paso 2 es relacionar las fuerzas internas con las fuerzas externas. Entonces, sumas de fuerza normales igual a 0. Esto es exactamente igual a lo que vimos también en el problema de corte puro. Esto es exactamente igual. La fuerza cortante en la dirección Y es 0. La fuerza cortante en la dirección Z también es 0 porque no existe resultante de fuerzas cortantes. La suma de momentos alrededor de Y es 0. La suma de momentos alrededor del eje Z es 0. No hay momentos flectores. Esto es porque decimos que el esfuerzo predominante es de torsión. Por tanto, no es que, o sea, podría existir, pero la verdad que no debe existir, o si existe, no debe ser significativo respecto de los esfuerzos que está provocando el momento torsor, que es justo el caso de la última ecuación, donde tenemos que la suma de los momentos diferenciales, o sea, ρ por F. F es, como pueden ver acá, tau por área. O sea, tau por A, que es la fuerza tangencial, técnica de ahí, multiplicada por ρ, que es el brazo de momento, es igual al momento torsor. Todas son ecuaciones de equilibrio. Hasta aquí puedo llegar haciendo sumas de fuerza y de momento, pero me quedo trancado. Y como siempre, el paso 2 de la resistencia en los materiales me exige que yo analice algún tipo de observación de laboratorio. Y acá le voy a agregar, antes de mostrar la observación de laboratorio, otras dos observaciones que son importantes. Si esta fuera esa pieza sometida a esfuerzos de corte, si la fuerza de la tensión de corte longitudinal fuera 0, entonces si esto es 0, porque de hecho al estar en el libre no tiene forma el aire de ejercer un esfuerzo cortante tau, entonces inmediatamente también este tau es 0 por efecto Cauchy. Entonces, en un borde, el único esfuerzo que aparece es un esfuerzo tangencial. Entonces, esta es una observación que se deduce utilizando la observación y también el teorema de Cauchy. Con esos dos elementos llegamos
a esta conclusión. Y ahora, esa misma conclusión está un poquito mejor explicada aquí, o tal vez alargada en su explicación aquí. Esta es la sección circular, este es un punto cualquiera. Entonces, esta conclusión que nosotros quitamos aquí también se puede extender, por decir, a un punto no del borde, como hace rato analizamos, sino a un punto que está adentro de la sección como este. Y también podemos decir que sensiblemente el esfuerzo resultante que aparece va a ser perpendicular siempre a un radio, porque eso es lo que se observa, como vamos a ver enseguida. Se empieza diciendo que acá en el borde, este esfuerzo, exclusivamente, el único que existe es perpendicular al radio. Y a medida que yo vaya ingresando hacia el centro, también el único esfuerzo que aparece es perpendicular al radio, porque en la dirección paralela al radio, ese esfuerzo es 0. ¿Sí? Y eso se da un poco por esta situación de borde. Al ser el aire incapaz de transmitir un esfuerzo de corte en su superficie, o sea, el material en su superficie es incapaz de poder resistir un Tau sub n, entonces esto vale 0. Y si esto vale 0 por Cauchy, como dije recién, este otro componente interno también es 0. Bien, entonces, siguiendo con el proceso del método general de la resistencia de los materiales, esta ecuación que está aquí no la podemos aún resolver porque no sabemos cómo varía tau en función de ρ. No sabemos si son todos distribuidos en cualquier dirección caótica o no. No tenemos idea. Entonces, lo que se hace es, en un segundo paso, determinar la ley de distribución de estas tensiones, para lo cual se hace un experimento, se toma un pedazo de un eje. A los ejes algunos libros le llaman flecha, así que tengan cuidado cuando lean el pop-up. Se le llama diferentes ejes o cilindros, pero normalmente en los libros está como eje. Esto vendría a ser un eje sometido a torsión, y lo que se hace es analizar un pequeño elemento de este eje y tratar de entender lo que pasa. Por ejemplo, se observa que la sección plana permanece plana. Entonces decimos, se cumple la hipótesis de Navier. Y así como en el caso de corte puro, si Navier se cumple, la tensión normal es 0 porque la deformación en la dirección normal es 0. Entonces la ley de variación de la deformación en la dirección X, o sea, epsilon, es tal que en todos los puntos es 0. Eso significa, lo único que está incidiendo acá es esfuerzos que están trabajando en la sección, pero no aparecen ninguna deformaciones que alarguen ni a que acortan las secciones rectas, dos secciones rectas paralelas entre sí de un eje sometida a torsión pura, ¿verdad? Torsión pura es que no hay flexión, no hay esfuerzo normal, no hay nada diferente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que se observa también y se supone y después se sostiene con la experimentación, con los cálculos más precisos de resistencia, de teoría de elasticidad, etcétera, y de otras comprobaciones, de que este radio antes y después de la deformación permanece recto. O sea, no forma una curva, sino que si era una línea recta antes de la aplicación de la carga, después de la aplicación de carga, sigue siendo una línea recta. O sea, esta observación es fundamental y es la hipótesis cinemática básica que sirve como ley de distribución de tensiones, como vamos a ver ahora. Por otro lado, la distorsión angular
no es otra cosa que diferencial S dividido diferencial X. ¿Sí? Entonces, diferencial S por su lado es ρ por diferencial θ. ¿Sí? Entonces, reemplazando diferencial S por ρ diferencial θ y trabajando los términos, nos damos cuenta de que la distorsión angular es una función de la distancia al centro o sea, al centro de gravedad o al centro geométrico de la sección. ¿Sí? Y obviamente va a ser máximo cuando estemos analizando el extremo. Recuerden que esta es la tensión tangencial, porque acá la tensión que es paralela al, que es exterior y que es, según esta dirección que estoy marcando, esa tensión cortante es nula por Cauchy. La tensión que aparece es perpendicular, o sea, tiene esta dirección que está aquí. Vamos a ver mejor en la siguiente gráfica. Esta ecuación, retengámosla porque es muy importante. Lo que dice es que ya se sabe la distribución de G. Recuerden que este tiene el mismo error. G es en realidad la letra griega gamma. La distorsión angular, gamma, es una función lineal de la distancia al centro geométrico. Bueno, entonces, por un lado, parte B del método general de la resistencia en los materiales, paso 2, parte B, el esfuerzo de corte es igual al módulo de Young, al corte por gamma, y gamma yo sé que es proporcional a R, ¿sí? Y por otro lado sé que epsilon es 0 en todos los puntos, entonces la tensión normal es 0 por un lado, pero la tensión cortante es una proporción, fíjense, la tensión cortante es proporcional a la distancia al centro geométrico de la pieza. Hasta acá es lo que podemos deducir, y llevando esto como tercer paso para obtener la fórmula de la tensión en un punto, como tercer paso, resolvemos las ecuaciones del último punto que están acá indicadas, que básicamente, nuevamente aquí no podemos quitar mucha conclusión respecto de la ubicación del centro de gravedad, pero sí, es el centro geométrico. Y por otro lado, sí, acá reemplazando términos, resulta que K sale igual a el momento torsor dividido la inercia polar. Esta deducción, una deducción directa, no tiene mucho secreto, se introdujo en vez de tau máxima sobre R por ρ, o sea, K por ρ, se resolvió esta ecuación que está aquí, que está en esta parte, y se extrajo K afuera, como está aquí, y se reinterpretó esta parte, porque esta integral que está aquí no es otra cosa que la inercia polar. O sea, esta inercia polar es esta expresión. Entonces, con el bautismo nuevo de esta expresión como inercia polar, la fórmula de la torsión para ejes de sección circular queda reducida a T por ρ sobre I sub T. Una fórmula bastante sencilla, bastante práctica de usar. Ahora, trazando los diagramas. ¿Cómo son los diagramas? Quiero retroceder un poco para resaltarle nomás que aquí en esta hoja decía su distribución a lo largo de un diámetro es antisimétrica. Tal vez no era tan evidente acá eso como lo es con este gráfico. Antisimétrico es porque acá las tensiones, este es un radio o un diámetro, y en esta zona las tensiones son hacia la derecha y en esta zona las tensiones son hacia la izquierda.
O sea, siempre son el momento torsor T por ρ sobre inercia polar. En el caso de secciones llenas, aparece una distribución de tensiones triangular, es 0 en el centro, máximo en el borde, y cuando las secciones son huecas, esto también pasa por el centro geométrico, solamente que al no haber material aquí, evidentemente no puede aparecer tensiones, entonces las tensiones se concentran en esta zona, ¿sí? Entonces, evidentemente que la torsión en ejes de sección circular llenas es muy ineficiente porque se desperdicia material en la zona del centro. Todo esto se desperdicia material. No así en las secciones huecas, donde sí, de alguna manera, donde no hay mucho esfuerzo de material, directamente se aliviana el material y se optimiza el trabajo o la capacidad de trabajo al torsor de la pieza. La fórmula de la torsión tiene también un conjunto de limitaciones que acá están indicadas. Son muy similares a las anteriores, así que voy a ir viendo rápidamente. Las cargas deben ser estáticas por las mismas razones que expliqué. Si se aplican cargas dinámicas, la energía cinemática de los pesos que inciden sobre el eje, una vez que se transmite eso, esa energía se convierte en deformación y en esfuerzos. Y eso recarga o sobrecarga la estructura. Entonces, las cargas aplicadas tienen que ser estáticas, o si no, no podemos prever a esta altura con las herramientas que tenemos los efectos de las cargas dinámicas. Por lo menos con esa fórmula no vamos a poder resolver. La pieza no debe tener tensiones iniciales ni residuales, esto expliqué un poquito antes también, es la misma razón. Para que la tensión sea proporcional al radio, la sección debe permanecer plana. Para que la sección permanezca plana, tiene que ser su sección recta circular. La pieza tiene que ser de sección constante. No podemos pasar el límite de proporcionalidad. Evidentemente, porque si pasamos el límite de proporcionalidad, esta fórmula que está aquí ya no se cumple, porque ya aparece la fluencia. La pieza tiene que ser de un solo material, o si no, G no va a ser constante. El material debe ser homogéneo, o si no, no puedo aplicar las ecuaciones de continuidad, o sea, las integrales, las sumas. Y la fórmula no es válida en la zona de cercanía de las aplicaciones de las cargas. Esto es por el efecto de concentración de tensiones, que se cumple también en el caso de corte puro, solo que ahí generalmente en el uso que le damos, el uso de chavetas y de bulones, roblones, justo están en punto de concentración de tensiones, entonces esa fórmula aún así es sensiblemente útil o muy útil para poder resolver los problemas, ¿sí? Con razonable precisión. Están viendo mi pantalla, entonces, problemas principales, verificación de tensiones y dimensionamiento, ¿sí? Sí, Acá profe. lo mismo que estuvimos hablando hace rato, cuando verificamos tensiones, tenemos tanto las dimensiones como las cargas, y lo que verificamos es si son el valor momento torsor por radio sobre I sub P es mayor, menor o igual al tau admisible. Y obviamente tenemos que buscar que sea máximo ρ. Y en el dimensionamiento, la misma cosa que dijimos hace rato, solamente que acá normalmente se trata de buscar la inercia polar mínima necesaria para que la pieza funcione. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, decime. ahí yo te quería hacer una consulta. Siempre cuando me pide el máximo tau, estamos hablando del tau que está en la periferia. Y cuando me pide mi inercia máxima, también estoy hablando de ese mismo, sería ese mismo ρ, profe, ¿verdad?
No, la En el inercia anterior. de la sección es única. Sí, esa es única, pero te consulto la primera fórmula que pusiste, profe. A ver, esta. Eh, No, la no, primera la de arriba. fórmula, Ahí, la primera si fórmula me sería pide estado esta, ¿verdad? máximo, siempre, sí, entonces ρ para que sea máximo es el que está en la periferia, ¿verdad, profe? Claro, esto tiene ese R, ¿verdad? Rho es cualquier Sí, punto a una distancia rho del centro geométrico. Pero cuando rho se hace igual al radio, se hace máximo, y en ese caso este valor te da un número que tiene que ser menor o igual al tau admisible. ¿Sí? Esa sería la verificación de tensiones. En otras palabras, la tensión que produce la carga externa ante la dimensión de la pieza tiene que ser menor o igual a la tensión admisible al corte. ¿Sí? Bueno, sí, seguimos con profe, el... se entendió. ¿Se entendió? Ok. Siguiendo con esto, así como vimos en corte puro, acá lo que se trata es de dibujar en forma lo más axonométrica posible para que vayan imaginándose cómo son las distribuciones de tensiones. Por Cauchy, al aparecer tau en esta dirección, inmediatamente ya aparece también en la otra dirección. Pero en la superficie, fíjense que es cero. Acá la superficie es cero. Esta tensión es interna, es esta. Y esta tensión es también interna, es esta, ¿verdad? Acá se vuelve a hacer una sumatoria de fuerza en este elemento. Como sabemos, no puede salir diferente. Esto es el teorema de Cauchy. Entonces, estas tensiones aquí y aquí son iguales. También hay una particularidad. Si este elemento, si estas dos tensiones son iguales, por Cauchy, si yo corto según una dirección de 45 grados y equilibrio este elemento, al equilibrar aparece una tensión normal y una tensión cortante, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar por sumas de fuerzas sencillas tanto la tensión normal como el esfuerzo cortante a 45. Fíjense lo que pasa aquí. Si estas dos tensiones son cero, la tensión a 45 grados sale igual a cero. Esto no es casualidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con los círculos de Moore de deformaciones y de tensiones. Lo que significa esto es que si yo corto con un plano a 45 grados, una situación de corte puro, o sea, un elemento sometido a corte puro, corto a 45 grados, en esta cara nueva de este elemento va a aparecer exclusivamente una tensión normal que o puede ser, según la dirección de los taos, puede ser de compresión o de tracción. El problema que tenemos generalmente es con la tracción y acá lo vemos un poco mejor. Antes de pasar, ¿qué es lo que pasa por qué queremos hacer este análisis? Primero porque es un análisis real, este es un elemento, este es el sólido elástico y este es el prisma, el prisma elástico que nosotros solemos o vimos en resistencia 1 en la unidad 1, perdón, cuando empezamos a hablar de esto y que aquí lo estamos convirtiendo a un pequeño elemento, un paralelepípedo que estamos analizando. Y este paralelepípedo también, por más que sea diferencial, si lo cortamos según cualquier plano, esto tiene que estar en equilibrio. Entonces la suma de fuerzas y la suma de momentos siempre va a ser igual a cero. Al aplicar esa sumatoria de fuerza ocurren estas singularidades, como que en este caso este valor de sigma de compresión, en este caso acá de tracción, son iguales a estos valores de tau sub B. ¿Sí? Bueno, y además este tau sub 45 es igual a 0. Es igual a 0. Ahora bien, ¿cómo se usa esa información? En materiales dúctiles,
lo que ocurre es que el material se rompe por corte. O sea, el esfuerzo cortante tau es el esfuerzo que más le compromete en su forma de fallo. Con los materiales frágiles, sin embargo, el tipo de esfuerzo que hace que se rompa un material frágil es la tracción. Es a la tracción que no soporta carga y sí soporta muy bien a la compresión. Entonces, cuando se rompe un eje de material frágil, ejemplo, una tiza de estas antiguas tizas que ustedes cuando eran chicos, ahora hace mucho no se usa, pero imagínense una tiza que le dan vuelta y bueno, ahí está la forma de romperse, o una columna de hormigón puro, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir un momentito? Sí. Vos ya pasaste la última lista porque tenemos unos compañeros, tenemos clase ahora también a las 7:15. Sí, nosotros estamos ya a un par de minutos de terminar, así que paso ahora una vez más la lista y ya es la última. Sí. Bueno, sigo entonces. Gracias, profe. No hay por qué. Materiales frágiles sometidos a torsión, entonces es esta la forma en que se rompe. Cuando el material es fibroso, se rompe en la dirección paralela a las fibras, ahí es más débil, entonces se rebana y el que ocasiona el que se rebane el material fibroso es este esfuerzo de corte que aparece ahí. Todo esto son consecuencias de estos análisis que hemos visto aquí. Y bueno, finalmente en piezas delgadas, en piezas huecas de pared delgada, aquí el peligro realmente es el abollamiento, o sea, se abolla por esos efectos de compresión, pierde estabilidad y se aplasta, ¿sí? Una latita de cerveza, imagínense, o de gaseosa, imagínense que le tuercen y van a ver este efecto de inestabilidad que les estoy mostrando. Abollamiento se llama. Bien, acá hay más ejemplos. Esto es un tornillo de un material hierro, probablemente una probeta de, acá como dice, hierro fundido. El hierro fundido es un material frágil y se rompe según una forma helicoidal. Así también un núcleo de una probeta de arenisca, una tiza o una probeta de hormigón. Siempre la forma de rotura es helicoidal. Bien. La forma de calcular desplazamientos de la torsión uniforme de piezas circulares está indicada aquí, ¿verdad? Básicamente nosotros hemos llegado, cuando hemos hecho los pasos generales de la resistencia de los materiales, paso 1, paso 2, paso 3, nosotros ya escribimos estas ecuaciones que están aquí. Acá lo que hago es reescribo nada más, pero partiendo de esta ecuación donde tau tiene un significado que es momento torsor por rho sobre I sub P. Y entonces, si reescribo tau como diferencial θ sobre diferencial X, perdón, diferencial S sobre diferencial X, y traigo esa expresión aquí, esto que está aquí, traigo aquí, me surge esta ecuación que no es otra cosa que una ecuación que me va a permitir calcular cuánto va a girar este radio de un pedazo, giro relativo, ¿verdad? De un pedazo de tramo de un eje sometido a torsión. Cuando se integra esta expresión, sale esto, no es otra cosa que una integral desde un punto inicial hasta la longitud del diferencial X, lo que se quiera, T de X sobre G y diferencial X. Esta integral que está aquí lo que nos permite es calcular el giro relativo de una sección respecto de otra cuando está sometida a torsión pura.
Cuando la torsión es constante a lo largo del eje, G es constante y es constante, esta expresión se simplifica según lo que está acá indicado, ¿verdad? Bien, estamos ya en el borde, ¿no? Nos falta lamentablemente 5 minutos más. Le pido, esto va a quedar grabado para los que se van a retirar, pero 5 minutos más para terminar toda esta parte teórica. Después ya desde el lunes que viene se enfoca directamente todos los problemas, ¿sí? Entonces esta semana ustedes van a estudiar la teoría, van a rendir la evaluación de la unidad 2 y esas serían las tareas de esta semana. Y a partir de la semana que viene van a empezar a tener tareas de torsión y de corte, o sea, de esta parte nueva que hemos visto. O sea, el lunes van a tener clase con el ingeniero Esteban, van a haber problemas y después de esa clase vamos a lanzar las tareas de la unidad 3. Antes de eso, sigan trabajando en la unidad 2. ¿Sí? Bien. Los perfiles huecos, les expliqué ya un poquito atrás de que a medida que quito material donde no trabaja, aprovecho mejor el material y ese aprovechamiento de material hace que yo tenga ahorro, ¿sí? Por eso estudiamos los perfiles huecos. ¿Cómo funcionan los perfiles huecos? Cerrados. Son perfiles donde si yo busco nuevamente cortar un pequeño elemento, como este que está aquí, ahora lo traigo aquí, y digo este elemento sometido a cargas, que son en este caso de torsión, yo sé que este elemento está quieto, está en equilibrio, entonces a este cuerpo, a este elemento le puedo aplicar sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. La dirección X, para que vean, es esta dirección, es la dirección del eje de la pieza, o sea, sumatoria de fuerzas en esa dirección solamente aparece F1 y F3. Y F1 igual a F3 es la conclusión de aplicar la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Pero también puedo aplicar las relaciones, ¿a qué es igual F1? F1 es igual a tau sub 2 por esta área, que es T sub 2 por diferencial X. Y F3 es igual a tau sub 1 por área. Tau sub 1 por área. Y el área es tau sub 1 por diferencial X. Fíjense que estoy escribiendo fórmulas de simples, las mismas fórmulas. Tau igual a fuerza dividido área. Es la única ecuación. Y sumas de fuerza igual a 0. No hay otra ecuación aquí. Y el equilibrio de este elemento. Entonces, la conclusión al hacer igual F1 igual a F3 por suma de fuerza igual a 0 y sustituyendo esto, lo importantísimo aquí es que llego a la conclusión de que esta ecuación que está aquí, que dice tau sub 3, tau sub 2 por T sub 2 igual a tau sub 1 por T sub 1. Esta expresión es tan importante porque a esta expresión también se le llama flujo. Hace de idea como una especie de flujo que circula como si fueran estos tubos o estos perfiles, estas áreas de perfiles como si fueran tubos que transportan un líquido, un fluido, cuyo caudal es tau por T. Algo así como sección por velocidad. Es una analogía, ¿Sí? Es una analogía. Sin embargo, esta analogía, que no la vamos a usar firmemente aquí, sí vamos a usar como relación matemática. ¿Cómo? Si yo tomo una sección cualquiera como esta que está aquí y digo, esta sección está sometida a la acción exterior de un momento torsor m sub t. Entonces, este momento de m sub t exterior tiene que ser soportado por los pequeños
la suma de todos los pequeños momentos torsores de cada una de las pequeñas partes que componen esta pieza a lo largo de su sección. O sea, si yo esta área que está aquí, que no es otra cosa que diferencial S multiplicado por T, diferencial S por T, multiplico por tau, que es cuando multiplico tau por área, es una fuerza, ¿sí? Y si esta fuerza, que es tau por T por diferencial S, la multiplico por la distancia a este centro de momento. Este centro de momento no es otra cosa que el centro de esta sección de pared delgada. Es el centro desde el cual estoy tomando sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, al aplicar esto, me acontece esta ecuación que aparece aquí, que una vez que analizo a la luz del descubrimiento que hicimos aquí, que tau sub 2 por T sub 2 es constante. Fíjense que acá aparece tau por T dentro de la ecuación. Perdón, ahí. Tau por T aparece aquí. Entonces, tau por T puede salir fuera de la integral porque el producto, aun cuando cada uno de ellos es variable, el producto es constante. Fíjense. Entonces, este momento torsor no es otra cosa que tau por T por la integral de R diferencial S. Ahora, R por diferencial S tiene una interpretación geométrica muy sencilla. R es la altura de este triángulo pequeño y diferencial S es la base. Base por altura sobre 2, ¿qué es? Es el área de este triángulo pequeñito, ¿sí? O sea, el área del triángulo AOB por 2, que también le puedo bautizar como diferencial omega, es igual a este producto R por diferencial S. Entonces, metiendo esto en esta expresión y haciendo un poquito de ejercicio matemático, me resulta aquí que tau, en el caso de perfiles de sección delgada, de pared delgada, cerradas, el esfuerzo cortante no es otra cosa que el momento torsor dividido el doble del espesor multiplicado por el área media de la sección, ¿sí? Esta es el área de esta sección de la pieza sometida a flexión. Como estamos ya ahí sobre la hora, hay una lámina más que nosotros realmente nosotros no desarrollamos en profundidad el concepto de energía, pero a través de la aplicación del concepto de energía se puede deducir, porque en realidad, como estamos con un sólido elástico, se cumple la ley de Hooke. Eso significa que también suponemos que toda la fuerza, se cumple por supuesto la ley de la física también, que dice que si yo le aplico trabajo a una pieza, ese trabajo se tiene que convertir en energía. Y cuando yo estoy con un cuerpo deformable, esa energía en realidad es una energía interna de deformación. Y esa energía interna de deformación, por la ley de Hooke, es un medio de una fuerza por una distancia o algo que tiene que ver con la deformabilidad. O sea, esa energía se convirtió en potencialidad de volver a recuperar su forma original. Imagínense un resorte que yo estiro, si dejo de aplicar la carga, va a volver a su forma original. Entonces, esa fuerza con la que estiro produce un trabajo. Ese trabajo entrega energía al resorte. Ese resorte queda cargado de energía y cuando suelto la carga exterior, esa energía interna hace que vuelva el resorte a su posición de equilibrio. Un poco eso es, palabras más, palabras menos, lo que estamos aplicando acá, diciendo trabajo de las fuerzas externas es igual a la energía interna de formación. Se van colocando las expresiones matemáticas que implican esto para llegar a la conclusión de que si quiero saber la distorsión
de esta pieza sometida a torsión, pero que es de pared delgada, la distorsión angular es igual al momento torsor sobre 4 por el área media al cuadrado por G por la integral de diferencial S sobre T. No se preocupen porque vamos a ir practicando estas fórmulas con los ejercicios, pero acá lo que yo quería es simplemente transmitirle, fíjense cómo nosotros tenemos en la teoría una capacidad aplicando sencillamente principios de la física, del sólido elástico, de la continuidad de los materiales. O sea, esto es imposible aplicar, esta matemática es imposible aplicar si no tenemos nosotros un material continuo. Es imposible decir esto si no se cumple la ley de Hooke. Entonces, con pequeñas suposiciones, nosotros vamos construyendo todo esto. Por eso decía en nosotros la teoría de la base sobre la cual fundamentamos todos los análisis, la tenemos que entender bien, porque después nos ayudan a también entender los problemas, ¿sí? Esta fórmula es una fórmula de física 1, no quiero que se olviden. Esto también puede ser objeto de un formulario, no hace falta recordarse de memoria, pero si se coloca todo esto en por ejemplo, HP, revoluciones por minuto y kilogramos por metro, entonces el momento torsor es igual a los HP de potencia dividido la revolución de un eje en revoluciones por minuto por una constante. ¿Sí? Esto es un poco lo que podríamos decir se concluye, pero en realidad esta es una fórmula deducida en base a ciertas unidades, pero la fórmula general es esta que está aquí. Esta es la fórmula general y es la que le voy a pedir que recuerden y que la tengan presente, ¿verdad? Todo lo demás es un resultado de aplicar, convertir unidades de HP a kilómetro por metro, etcétera, etcétera. Bueno, la clase de hoy es hasta aquí. Prepárense, como les digo, si hay una pregunta, les